Hola, soy Vicente Parot y les quiero contar que en el proyecto LibreHub estamos enseñando a hacer distintas herramientas de hardware abierto que sirven para investigaciones con bioimágenes. De esta forma podemos hacer la ciencia más accesible y más popular para todas las personas. En el experimento de hoy vamos a aprender cómo funciona la luz, cómo está compuesta de muchos colores y cómo se puede descomponer cuando tenemos algún material nanofotónico que permite mirar su espectro. Y esto lo vamos a hacer nada menos que comiendo el chocolate. Hoy vamos a hacer el chocolate fotónico. Para eso tenemos un chocolate de cobertura para derretir. Tenemos un bol, una bolsa de plástico, una ligera y agua caliente. Entonces yo voy a poner un poco de chocolate en una bolsa de plástico. Voy a usar una bolsa sellada nueva, lo que hace muy fácil poder fundir el chocolate y usarlo para otras cosas. Voy a tratar de sacar el aire de dentro de la bolsa y voy a sellar la bolsa. Muy bien, entonces ahora tengo la bolsa sellada, sin aire, con chocolate. Después voy a ponerle agua hirviendo y voy a esperar unos 5 minutos hasta que el chocolate esté derretido. Bueno, este film es el único componente especial que usamos para este proyecto. Este lo compré en Amazon, pero también lo venden en AliExpress y puede ser muy barato. Aquí lo único importante es que tengo que revisar hacia qué lado está la estructura microscópica, pero mirando la reflexión se puede saber porque hacia un lado tiene reflexión definida y hacia el otro lado tiene reflexión como arco iris. Entonces lo quiero poner de esta forma. Este otro es del mismo tamaño que ese. Entonces el chocolate que voy a hacer yo voy a ponerlo aquí encima y luego voy a poner este otro film encima. De esa manera va a quedar como una lámina delgada de chocolate con estructura microscópica por ambos lados. Si hacen esto en la casa les puedo contar que esta forma de fundir el chocolate es muy práctica porque si tú mezclas tipos de chocolate o mezclas el mismo chocolate pero a distintas temperaturas, que no es uniforme en todo el chocolate, entonces se puede hacer muy complicado porque se endurece en distintas partes a distintos tiempos. Entonces esto es muy fácil y funciona muy bien. Entonces aquí lo sequé para sacar el agua de alrededor y esto está un poco caliente, pero no me quema porque está menos caliente que el agua caliente que estaba ahí. Y con esto simplemente voy a cortar una parte. Esto es parecido a una manga de repostería. Entonces la bolsa hace un pequeño corte y ahora tiene un hoyo. Entonces voy a usar eso para poner el chocolate acá. Bueno, el hoyo podría ser más grande. Si quieres hacer alguna cosa, una figura más especial, también lo puedes hacer. Para mi caso lo que quiero hacer es esparcir el chocolate más o menos uniformemente y que no queden burbujas de aire entre medio, idealmente. También después, cuando termine de hacer esta lámina, voy a poner el otro plástico encima, entonces eso me va a ser muy fácil para poder esparcirlo. Bien, eso parece suficiente. Entonces ahora voy a poner este otro plástico encima. Entonces, como el chocolate está fundido, es muy fácil darle la forma exactamente de la microestructura en el borde del plástico. No hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente se pega completamente. Entonces ahora solo voy a esparcir el chocolate que vaya hacia los lados. Aquí lo estoy haciendo bastante rápido. Si tuviera más cuidado, entonces puedo hacer una película más uniforme de chocolate. En este caso hay algunos lugares que van a quedar más gruesos y otros más delgados, solo porque mi planificación no fue tan perfecta.
Bueno, ahora solamente tenemos que esperar que se enfríe el chocolate, pero bueno, como decía antes, este método es bastante práctico porque el chocolate tiene suficiente calor para poder esparcirlo y no alcanza a enfriarse antes de lo que quieres trabajar con él. Bien, entonces ahora sacamos este chocolate que esperamos que ahora está duro desde el refrigerador y lo que vamos a hacer es pelarlo. Ahí sí. Entonces voy a retirar este film plástico y con eso vamos a obtener la cara que ahora tiene la estructura fotónica y ahí se puede ver probablemente la forma que tiene el chocolate y cómo brilla con los colores del arco iris, ¿cierto? Bien, entonces lo que voy a hacer yo ahora es que voy a ponerlo en este plato. Lo voy a partir en pedazos ahora, simplemente quebrándolo para que las personas puedan comerse pedazos más pequeños. Y entonces puedes ver que de esa forma el chocolate ahora tiene los brillos del arco iris, que si te lo comes, el chocolate solo está hecho de chocolate, pero sí tiene la forma de una estructura como son las alas de las mariposas o algunas otras cosas en la biología que brillan con color del arco iris. Y además es muy rico. Bueno, entonces esperamos que este experimento te haya gustado. Nos permite entender cómo la ciencia abierta facilita el acceso a las herramientas de investigación. En este caso, por ejemplo, tenemos materiales de bajo costo, instrucciones disponibles para toda la gente y también experiencias didácticas que permiten a todos aprender más acerca de la luz. Así que esperamos que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo.